Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a Inevitable Pelotudez, un podcast que traspasa la cancha de fútbol. Y hoy día ya comenzamos con todo lo que es la temática que pudieron escuchar, ojalá, en la primera temporada. Temas que van más allá del partido mismo, del tema deportivo, y que intentamos darle más complejidad a estos temas que tienen muchas aristas, como podrán ir escuchando no solamente la primera temporada, sino lo que vendrá por delante, porque en el capítulo anterior hicimos un recuento de quiénes somos, en qué estamos, por qué estamos haciendo esto, y ahora ya queremos hacer una discusión, un debate, una reflexión quizás también, de, como pudieron leer en el título, un título un poco extraño, ¿cierto? Un podcast sobre fútbol que se pregunta por qué odiarlo, por qué odiar al fútbol, y quizás por ahí vamos a encontrar algunas reflexiones interesantes, pero primero quiero saludar a nuestra incorporación, como pudieron escuchar la vez pasada, nuestra flamante fichaje, Alondra Flores. ¿Cómo estás, Alo? Hola, bicho, bien, y tú, empezando bien la semana. Motivación para grabar este primer capítulo de la nueva temporada de Inevitable Pelotudez. Perfecto, me alegro mucho. Y también saludar a Iván Lizana, que también está con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Iván? Hola, hola auditores y auditoras también. Bien, nueva semana que se viene con el plebiscito para terminarlo. Me gusta marcar estos como hitos para que sepamos después en el futuro cuando grabamos esto. Claro. Pero ya estamos a una semana, a menos de una semana del plebiscito, así que esperemos que el próximo capítulo lo hagamos ya celebrando la victoria de la prueba. Entonces, recordar también que ayer fue 18 de octubre, un año del Así que estallido social. son días bastante movidos ahora. Sí, por lo mismo quizás también, ya que tocan el tema, es interesante hacerse este tipo de preguntas justamente en un momento social y político donde pareciera que lo menos relevante es hablar de fútbol, ¿cierto? Y justamente queremos hacer esa vuelta de tuerca, por decirlo de algún modo, girar el tornillo para el otro lado, por decirlo de otra forma, y darle profundidad a algo que en su momento también fue tema, pensando en que el año pasado también habían varios cuestionando que separara el fútbol, criminalizando el actor de las barras bravas, que terminaron imponiéndose a las intenciones de la NFP y de los representantes, los clubes en general. Pero hoy día queremos hacer una discusión un poco más amplia. Lo del estallido, dar un pequeño ahí spoiler, lo queremos tocar en una parte más adelante como forma más exclusiva, y hoy queremos generalizar esta discusión, como les comentaba adelante, por qué odiar el fútbol. Y para comentarle un poco el formato de esto, para que entiendan cómo lo queremos ir desmenuzando, vamos a tener 3 argumentos que se usan generalmente por parte de las personas que no les gusta el fútbol, o que les gusta poco, o que lo detestan, lo odian. De hecho, por eso el término odiar. Vamos a conversar sobre esos argumentos, por qué creemos que surgen, si creemos que tiene validez alguna parte del argumento que se da, como más genérico, los típicos clichés, frases más hechas. Y después también, obviamente la idea también es refutarlos. Queremos plantear qué cosas creemos que no son certeras o que no son precisas, o qué partes omiten del asunto. Y también, por último, para hacer un balance, cómo este argumento o esta idea que se plantea en torno al fútbol, desde una parte más despectiva, negativa, cómo nos ayuda este tipo de ideas a repensar el fútbol actual, que es un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Intentar recoger lo que se dice desde un lado y el otro para poder armar una reflexión más profunda, no solamente quedarse en alguno de los polos. Ahora comienza Inevitable Pelotudez, un podcast que analiza la paradoja del fútbol en todas sus dimensiones. Semana a semana, Alondra Flores, Iván Lizana y Vicente Vázquez te cuentan historias que traspasan la cancha. Política, género, cultura, nada de esto es ajeno al fútbol. Entonces, como lo teníamos pensado, vamos, Iván, con el primer argumento. Explícanos de qué se trata, cuéntanos tú un poquito, y ahí tú nos vas guiando con las preguntas para que te vayamos complementando. Bueno, antes de empezar con el primer argumento, decir y aclarar que esto no es como una sesión de basurear el fútbol, sino que solamente tomar lo que la gente dice por qué no le gusta el fútbol o por qué vendría a ser algo tan malo o nocivo para la sociedad, y discutirlo y ver qué cosas también tienen razón, porque como decía Bicho, un buen ejercicio también
autoinspeccionarse y ver las cosas que están mal de las cosas que nos gustan. Así que, dicho eso, vamos con el primer argumento, que es el típico argumento de que el fútbol es solamente el pan y circo, que es el opio del pueblo, que es prácticamente traer las prácticas que tenían los romanos para enajenar a su ciudadanía, traerla a la sociedad moderna. Y bueno, primero consideramos que este argumento tiene un claro enfoque político, porque apunta principalmente a que el fútbol opera como un elemento que ayuda a calmar y adormecer a la gente de los movimientos sociales, de las cosas que realmente importan. Muchas veces hemos visto por ahí también concretamente este choque que hay, por ejemplo, cuando hay eventos políticos de importancia y al final el fútbol muchas veces termina predominando porque se le da más espacio en la tele, porque mueve más masas, qué sé yo. Entonces, principalmente ese es como el argumento para no redondearlo más. Y primero preguntarle a ustedes, comprendiendo lo que dice esto de que el fútbol es el opio del pueblo, ¿por qué ustedes creen que este es un argumento relevante para los detractores del fútbol? ¿Por qué se utiliza siempre para denostarlo? ¿Qué opinan de este argumento? Sí, Iván, como tú comentas, la pregunta yo creo que se va a causar al tiro porque hablábamos, de hecho, ayer por Instagram que hay ciertas imágenes a partir de algunas protestas que a veces, más que alimentar las razones a favor de por qué la gente se manifiesta, y se manifiesta legítimamente, a veces ayuda al otro bando a tirar mierda, ¿cierto? Y quizás aquí, sacando la analogía, haciéndola un poquito como bajarla y reducirla a la importancia meramente de esto, es que hay ejemplos concretos que nos ayudan a decir, bueno, los que están en contra del fútbol también tienen sus razones y concretas para decir, bueno, es pan y circo, es el opio del pueblo. Y algo que recordamos, bueno, algo muy cercano, que fue el choque de horario entre la franja del plebiscito, dado que estamos hablando de este caso particular, e inmediato como el plebiscito de este domingo, y el partido de Chile con Uruguay, si mal no recuerdo, ¿cierto? Que era como una hora antes de la franja, y claramente la franja no fue esa hora, porque hay un canal mínimo de televisión abierta que lo va a transmitir, y en el fondo como que, si lo vemos de alguna forma, el país se adecúa, entre comillas, a lo que el fútbol mueve, siendo que si uno lo ve en términos concretos, cuánto aporta, por ejemplo, el fútbol al PIB del país, cuánto aporta en términos reales y concretos, claro, no hay algo mucho más importante que lo otro, pero lo sobrepasa igual, por un tema de interés de la gente. Y a partir de este tema de elecciones, dar el último ejemplo que se nos ocurría la otra vez cuando pensábamos este capítulo. No sé si recuerdan cuando Chile llega finalmente a la final de la Copa Confederaciones, hace 3 años y un poquito más, eran las elecciones primarias, cuando se estaban candidateando Piñera, Felipe Kast, en otro lado Guiller, Carolina Goich, por ejemplo, y justo coincidió que las elecciones primarias eran el mismo día de la final. Entonces se dio esa discusión, bueno, la gente no va a ir a votar, vamos a tener candidatos definitivos para la primera vuelta de la elección presidencial con poca participación, porque justamente a nadie se le ocurrió en mayo o en junio que Chile podía llegar en un torneo de 8 a una final. Entonces ahí también se dan esas discusiones interesantes, y por eso creo que, como respondiendo a la primera pregunta que se da para este capítulo, se le da argumento a esta gente que termina por detestar al fútbol a partir de este argumento, por ejemplo. ¿Y tú, Alo, qué opinas de este argumento? Yo me pregunto si se diría lo mismo de algún otro deporte, quizás en otro país o en otra cultura. No sé, en Brasil, bien, el fútbol es popular, pero no sé, también hay voleibol. La gente que odia el fútbol en Brasil diría lo mismo del voleibol, como que también me pregunto eso. Y claro, lo conversaba con un amigo la semana pasada y me decía que es verdad, que te da este espacio de, pongámosle, adormecimiento, pero quizás también si uno lo ve como el espacio donde te esquivas un poco de la realidad, de lo que te está pasando, de cómo evades un poco lo que va pasando en el día a día. Veis un partido de fútbol, jugáis un FIFA, te olvidáis, no sé, pues, típico durante cuando uno está en la U en el colegio,
junio, julio, cuando son las finales cuando juega Champions y cosas así, tú estás ahí estresadísimo estudiando para los exámenes, pero viene el partido de Champions y ahí tienes que estar viéndolo, o los mundiales también, en esa misma fecha. Quizás sí tiene un argumento de, o sea, es adormecimiento, pero será, no sé, ¿será la gente la que decide adormecerse o es el fútbol o la máquina detrás el que dice como no, ves fútbol para que no te enfoques en el resto de las cosas que te importan? Sí, ese último punto que tú dices es justamente lo que yo quería apuntar, porque yo encuentro que al final lo que pasa cuando la gente dice que es el fútbol el que causa esto, casi que le estáis confiriendo características humanas al fútbol en sí mismo, como que el fútbol mismo sea capaz de hacer tal cosa, y al final olvidamos que el fútbol también es un fenómeno social y por lo tanto también un fenómeno político, donde hay gente detrás que lo maneja de cierta forma y que ha quedado más que en claro, y en este sentido la gente que utiliza este argumento no está tan errada en que efectivamente el fútbol se ha utilizado como una herramienta de adormecimiento acuática y de tapar la realidad también. Pasó en el Mundial de Argentina 78, donde la gente caía muerta por culpa de la dictadura argentina, pero aún así estaban todos celebrando en las calles que Argentina era campeón del mundo, mientras había gente que había perdido a sus familiares, gente que estaba buscando a sus familiares. Cosas similares pasaron en Chile con Colo-Colo, por ejemplo, y han pasado en muchas otras partes del mundo, pero al final lo que hay detrás de eso es un grupo utilizando el fútbol con esos fines. También pasa, por ejemplo, en la tele. El fútbol no se pone solo en la tele, al final es la gente que tiene la capacidad de poner una parrilla en las noticias, lo que sea, la que decide, oye, ¿sabes qué? Le vamos a dar tantos minutos al fútbol y tanto a la parte política. No es culpa del fútbol en sí mismo. Al final, de que hay algo cierto, eso es verdad, y se ha utilizado, como digo, pero no es culpa del fútbol mismo. Y lo llevo también a otras prácticas de la vida humana, o sea, cuando te dicen, no, es que en épocas de mundial todos se olvidan de no sé qué y nos van a pasar los goles, que era lo típico que se decía en época de Copa América. Sobre todo cuando yo estaba en la universidad y justo topaba con los paros y todos decían, puta, ahora se viene el mundial, se bajan los paros. Eso no es culpa también del fútbol, y uno podría llevarlo también a otros extremos, como decir, pucha, a la gente que le gusta la ópera, cuando vaya a ver la ópera que dura 2 horas, estáis 2 horas que estáis enajenados de la realidad social, ¿cachai? Que es lo mismo que pasa en el fútbol, que dura 90 minutos. Yo siempre he pensado, en 90 minutos, ¿qué tanto te vaya a enajenar de la vida social, ¿cachai? Si al otro día tenéis que seguir viviendo. Y bueno, básicamente eso. Y es inevitable igual contestar un poco la pregunta, la segunda que tenemos para la pauta, que es ¿por qué consideramos que el argumento no es certero? Ahí yo di ya algunas pistas. ¿Qué opinan ustedes de eso? Sí, yo creo que las preguntas que se hizo la ALO al inicio de su intervención son claves, porque ahora cuando lo dijo me puse a pensar, claro, y no es tan descabellado pensar de que quizá el fútbol trae este tipo de aversiones porque es tan masificado y porque llega justamente a la clase popular, porque, no sé, pues la gente igual se engancha cuando Chile juega Copa Davis, por ejemplo, en el tenis, que no, obviamente no al nivel del fútbol, pero nadie reclama cuando Chile se engancha de Copa Davis, po. O si la gente se enganchara por ejemplo, el año pasado, que hubo una instancia deportiva muy importante como los Juegos Panamericanos en Perú, en Lima. Si pongamos que hubiesen gente viendo en el Paseo Humada, en las televisiones gigantes, viendo el hockey patín, por ejemplo, Chile jugando una final, jugándose el oro, ¿la gente reclamaría de esa misma forma? Al final, ¿a qué va el reclamo? Va a que la gente no pueda disfrutar, como decía Pedro Lemebel, que no era un asiduo fanático del fútbol, pero que entendía que la gente necesitaba su momento de descarga, su momento de disfrutar, como esta cuestión de prender la parrilla, en el caso, no sé, que comen carne, el tema de reunión, y he escuchado muchas personas latinoamericanas en distintos videos, cosas así, que no les gusta el fútbol, pero les gusta el hecho de juntarse y por eso ven los partidos de su selección. Trae un tema de la identidad, una cuestión que conversamos en el capítulo 14 de la temporada pasada, entonces es interesante también plantearse a dónde va esa crítica, preguntarse al final, bueno, si no fuera el fútbol y fuera el rugby, ¿sería la misma crítica?
porque ahí, claro, estarían todos agolpados fuera de San Carlos de Apoquindo jugando contra los neozelandeses, pero no, pues como es en el Estadio La Pintana, donde van 400 pelagatos a ver al Chaco Morning, claro, ellos tienen la culpa de que en Chile no se avance no se avance las leyes en el Congreso que duermen 10 años, pues no, pues hay que, sí, como dice el Iván, hay algo de cierto en que el fútbol ha sido utilizado para adormecer ciertos movimientos sociales, pero no es culpa del deporte en sí, sino de la gente que lo maneja, del tipo de personas que están detrás de este negocio, que es lo que va a ser en la conclusión. Se conversaba en el capítulo con Cristian Arco la temporada pasada. Finalmente, ¿el fútbol puede ser una empresa o no? ¿Quién lo maneja? ¿Qué intereses hay detrás? Yo creo que por ahí van las preguntas para también decir, bueno, ¿a quién estamos apuntándole el dedo? ¿Quién es el responsable de esto? Y agregar que, bueno, lo que dices que sea una excusa para juntarse, o sea, no falta la gente que no le gusta el fútbol, pero es la primera que está ahí organizando una junta con los amigos y las amigas para ver el partido y están ahí, se encargan de la parrilla, por ejemplo. No, es que me da lo mismo ver el partido, o sea, al final como que quiero estar con ustedes. Nada, yo quería agregar que es certero el argumento. En realidad es un momento de adormecimiento que no te importa, pero que dejas de percatarte de la realidad, pero también darle el valor al fútbol como una tribuna para la manifestación política. O sea, no sé, veía ayer cuando hacían una recopilación del 18 de octubre, cómo las barras bravas entraron a los estadios a que se terminaran los partidos, que por eso se tuvieron que cancelar el campeonato nacional. O sea, si es que no hubieran entrado las barras al estadio, hubieran seguido con los partidos. Lo mismo que pasó, bueno, ayer habrá que lamentar este enfrentamiento que tuvieron las barras bravas, pero el año pasado se veían barristas con las poleras, todos caminando casi que de la mano por esta misma causa social. O sea, la misma visibilización que dices tú de la tribuna que da el fútbol, que tanta gente la sigue, también te da un espacio para hacer política, de alguna u otra manera. Claro, es que también como que hay gente que no sé, lo invalida el fútbol o lo ven menos también como por ser justamente eso, una tribuna que te saca de la realidad misma, pero nuevamente insistir como son 90 minutos que dura un partido, y si esperáramos que todas las actividades de la vida tuvieran un contenido político, entonces habría mucha gente que, no sé, por poner un ejemplo, les gusta la música, y no todos los géneros musicales tienen letras políticas, ¿cachai? Entonces deberíais dejar de escuchar a X banda o X cantante porque no tiene contenido político en sus letras, ¿cachai? Entonces al final yo siento que ese argumento es muy fácil de descartarlo, tanto por eso, por lo que decías tú, Valo, de que es una tribuna gigantesca para el movimiento político, como también por la otra parte de que al final la gente también necesita tener sus espacios de dispersión, de pensar en otras cosas, de salir del mundo real, y al final eso es lo que engancha y lo que enganchó también mucho en los obreros en la época de fines del siglo XIX, que es cuando se empieza a masificar el fútbol. El fútbol picó fuerte en las clases obreras por lo mismo, porque era un espacio que ellos tenían para salirse de sus jornadas extenuantes de laborales, tenían un espacio para sentirse partes de algo, para sentir que ellos estaban organizando algo, y sobre todo porque era un espacio donde ellos podían competirles de igual a igual, incluso en mejor pie, a las clases dominantes, que era lo que veíamos en la serie esa de English Game, que fue la que recomendó Vicente. Entonces al final el fútbol, como otros deportes, también puede ser en Nueva Zelanda el rugby, en Estados Unidos el básquet, qué sé yo. Al final son eso, son otras actividades que te sacan del día a día y que también las puedes utilizar como plataforma política. Pasó, por ejemplo, en el básquetbol con el movimiento del Black Lives Matter, que también los jugadores de la NBA se negaron a jugar una fecha entera por los acontecimientos que se estaban dando, y eso fue noticia mundial. En el fútbol pasa lo mismo también. O sea, si algunos jugadores
de la liga, de la Premier, algún día se fueran a paro, saldrían todo el mundo, ¿cachai? Entonces, nada, yo creo que es un argumento que es muy fácil de sacarlo, pero también hay que reconocerle las críticas que tiene detrás y que son reales. Que ahora que se me ocurrió, ya que diste ejemplos internacionales, justamente a veces quizás una buena forma de desmentir este argumento, para quienes igual de repente se puedan sentir, puta, mi primo que me huevea todas las juntas familiares, ay, que seguía Colo-Colo, weón, estúpido. Bueno, quizás con esto lo podéis sacar incluso en el mismo terreno donde él quiere conversar, tu primo, tu prima, tu tío, tu tía, no sé. Que es, por ejemplo, porque si te quieren hablar como de lo que mal hace el fútbol, sácalo del tema fútbol y pregúntale, por ejemplo, ¿cuáles son los países, por ejemplo, donde es famosísimo el amor por el fútbol o donde al menos la cuestión se vive con una pasión loca, que es lo que estamos hablando ahora? Por ejemplo, Brasil, Argentina, más ejemplos sudamericanos, Chile, Perú, lo viven muy, muy intenso, en Colombia, por ejemplo. Todos son países políticamente muy inestables, socialmente muy desiguales, y ahí quizá el que le podéis reclamar ser un fanático pero como desvivido es al fanático europeo, al tipo que todas las semanas tiene un sueldo que aquí sería multiplicado por 5 o 6 veces, y que claro, al día siguiente tiene una vida, tiene una vida, pero a la clase obrera y sobre todo a la latinoamericana no le podéis criticar eso, o sea, darle un poco de espacio que se pueda despejar, porque como decía la Alo, y aquí para hacer como el clic, yo tengo la sensación de que, por ejemplo, en Latinoamérica, si la vida dentro de los países cotidiana no fuera tan como la mierda, el fútbol no sería tan importante. Porque ¿por qué hay gente que está los fines de semana macheteando en el estadio para ir a ver al Audax contra Antofagasta, un viaje de 1500 kilómetros, sabiendo que va a ser uno de los 5 que va a estar en el estadio, un estadio con 500, 1000 personas, como mucho, y probablemente pierda? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Es todo por el Audax? ¿Es todo por Cobresal? ¿Es todo por Puerto Montt? ¿Qué hay detrás de esa cuestión? Pero ¿qué hace el otro hincha? El que puede pagar los 64 euros, por ejemplo, que puede costar una entrada a ir a ver al Millwall, al Wolverhampton. ¿Ellos son mejores? Como tenemos categoría de primeras, segundas personas, reclámala a él, al europeo que tiene su calidad de vida y que se enajena destruyendo los bares, como por ejemplo los ingleses, pero aquí al latinoamericano no, o sea, es lo único que tiene, es lo que puede soñar, es lo que se puede ver igual al otro. Y ahí quizás está la discusión, por una cuestión de desigualdad social profunda. Y acá en Latinoamérica con mayor razón aplica también el argumento de que aquí sí que es utilización política, porque los niveles de escolaridad son mucho más bajos que los de Europa, por lo tanto es mucho más fácil meter, por así decirlo, un pan y circo por parte de las clases dirigenciales. Aquí no estamos hablando de que haya una conspiración y que hablemos mal de los empresarios. Es una cuestión real, que lamentablemente ahora no tenemos tiempo de profundizarlo, pero los ejemplos sobran. Y mientras menores niveles de escolarización tengáis, más real es eso. Así que menos alternativas tienen también, más mal lo pasan, por lo tanto una mejor vía de escape. Antes de que cierres, Iván, quería retomar la última pregunta, que por tiempo creo que no la vamos a alcanzar a dar, pero que decía que cómo esta conversación que nos ayuda a repensar el fútbol actual. Yo creo que tiene que ver por parte de, bueno, las dirigencias, los jugadores y las jugadoras, los hinchas y todo, pero los y las que tienen más tribuna en esto, al final son los y las jugadoras. Y quería comentar un poco de una jugadora de Estados Unidos, que es Megan Rapinoe, que ganó el mejor jugadora del Mundial el año pasado, y ella tiene un discurso político. Ella todo lo que hace, todo lo que publica en Instagram, todas sus acciones van con un contenido político, y yo creo que son esos mismos personajes los que tienen que darse cuenta que tienen que decir que esto no es solo fútbol. O sea, una mujer futbolista yo creo que aún tiene más que decir. O sea, y una mujer futbolista lesbiana tiene más aún que decir. Una mujer que ocupa el pelo corto, que fue a su matrimonio con un traje, tiene mucho que decir y es consciente de eso y ocupa esta plataforma que se le dio para argumentar y dar su punto de vista. O sea, yo puedo poner a dos ejemplos muy conocidos acá nacionales, el funado de este último tiempo, el Leo Valencia. O sea,
de qué estamos hablando. Y algo un poco más antiguo, que también lo recuerdo como lo discutí con mis amigos, fue el caso de Arturo Vidal cuando chocó en su Ferrari. ¿De qué estamos hablando? O sea, la gente decía, pero ¿cómo no va a jugar? Y la cuestión, o sea, no estáis entendiendo nada, hay que condenar ese tipo de cosas, no podéis tener a un jugador, por más bueno que sea, qué sé yo, que es el ejemplo para los cabros chicos, chocando en un Ferrari y diciendo no fue culpa mía, ¿cachai? Como, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es ese ejemplo que estáis dando como figura pública? Con eso quería cerrar, Iván, antes de que cambiáramos de tema. Ya, sí, buen apunte ahí. Ya vamos a tener tiempo de hablar sobre figuras futbolistas que son muy políticos. Sí. Bueno, pasemos al siguiente argumento. El argumento número 2 que tenemos anotado dice lo siguiente, que yo también lo he escuchado y yo también muchas veces he pensado en esto, o sea, de qué es lo que nos mueve tanto del fútbol, que son 11 personas corriendo detrás de una pelota. Y este argumento habla sobre la banalización del fútbol desde un punto de vista intelectual. Y bueno, para seguir el mismo formato, ¿por qué creemos que es un argumento relevante para los detractores del fútbol? Yo creo que este argumento que es una banalización desde el punto de vista intelectual del fútbol, pero yo creo que es de gente que quizás no entiende todo lo que conlleva el fútbol. Yo creo que una como jugadora que ha estado metido en una cancha, que sabe, por ejemplo, lo que es, no sé, pararse de DT, de cómo tenéis que darle ciertas instrucciones a una persona, el cómo hablarle, qué decirle, cómo enseñar el fútbol, por ejemplo, o ya como desde un punto de vista personal, o sea, cómo te metes dentro de una, no sé, la preparación física que tienes que hacer. Al final uno igual está entregando una vida en las mejores condiciones, claramente. Hablemos de un hombre acá en Chile, o sea, tú te dedicáis a jugar a la pelota, te dedicáis y vais y entrenáis y dais tu vida porque alguien te mire alguna vez y te lleven afuera y poder hacer carrera fuera de Chile como futbolista. Como mujer claramente no se puede, hay que estudiar, hay que trabajar, todo, pero las condiciones están, por ejemplo, en los hombres o en otros lados de ser un profesional dentro de este trabajo, y que no es solamente sentarse frente al computador y trabajar, es más que eso, porque también incluye eso de sentarse frente al computador y trabajar, de ver las jugadas, de entender qué quiere hacer el otro, cómo decirle a tu compañero, oye, dame el pase aquí, quiero el pase acá, no sé. Les dejo la palabra, Bichon, ¿tú qué opinas? Sí, que ahora que estaba ahí hablando, y también antes cuando estábamos terminando el argumento anterior, me estaba imaginando también como algunos conceptos un poco para aterrizar esto. El segundo argumento, que también yo lo he escuchado también muchas veces, pero también es sobre todo, quizás tampoco es culpa de las personas que no les gusta el fútbol, porque hay algo que les interesa por sobre el fútbol, o que lo hace también hacerlo reacio o reacia a este deporte, por ejemplo, y quizás para incorporarlos a este mundo, quizás no obviamente obligarlo a que le guste el fútbol ni nada, pero a incorporarlos también es como utilizar conceptos que también se usan en sus mundos, pues en su área de intereses, por ejemplo, y yo diría que son la inteligencia y la belleza. ¿Por qué la inteligencia? No sé si alguna vez han visto típicos como afiches de Pictoline, que son como esos dibujitos que te explican en cortito muchas cosas y muy bien todo. Y me acuerdo una vez que vi que habían, no sé, 7 u 8 tipos de inteligencia. Dentro de la artística, la espacial, que tiene que ver mucho con los deportistas, cómo saber utilizar los espacios, cómo jugar, digámoslo, entre comillas, en 3 dimensiones, saber leer todo lo que está pasando alrededor de uno o de una. Y por otro lado también está, por ejemplo, la inteligencia lógico-matemática, que tiene que ver con nuestro sistema de educación en la médula, ¿cierto? Y yo creo que no sería raro de que las personas que critican al fútbol con este argumento, de que son solo 11 hueones corriendo tras una pelota, o también en el caso podría ser hasta más despectivo, son solo 11 hueones corriendo tras una pelota, probablemente esa persona no se pase rollos de que la PSU está mal, por ejemplo, porque debe preferir
la inteligencia lógico-matemática o ese tipo de inteligencias más cernida a la memoria, al repetir, al de puro 7 en el colegio, a que eso está bien, y que el que quiere ser futbolista, el que quiere ser deportista, está mal, po. Entonces después, claro, mides con la misma vara al futbolista que, dado que hay un modelo de negocio y de interés, es capaz de surgir, en el caso de los hombres, como un profesional, pero después, claro, a esa misma persona le podría parecer raro que un esgrimista esté pidiendo plata a privados, porque el Estado no se la garantiza. Entonces, claro, ¿con qué vara vamos a medir al futbolista o a la futbolista con el que hace esgrima, con el que hace esquí náutico? O sea, yo me pregunto, bueno, como al final, ¿a qué estás criticando? Nuevamente, como en el argumento anterior, como, ¿cuál es el punto? Como el punto es que a la gente le guste, que hay gente que se junta a conversar esto después en la pega y tú estás afuera, ¿cuál es el punto ahí? Y el otro cortito en el tema de la belleza, no por nada en un estadio cuando está lleno y hay una jugada bonita o peligrosa, el U es sistemático y masivo, o sea, todas las personas están viendo lo mismo, como estuviste cerca, la palpitación del corazón está a 1000, entonces hay una cuestión de que observamos y sentimos que hay jugadas más bonitas que otras. ¿Por qué le decimos golazo a un gol y gol a otros? ¿Por qué creemos que el pasarte entre las piernas es bonito? O pegarle con la uña es malo. Entonces hay una cuestión asociada al fútbol de que es bella, bonita y que nos produce cosas, como decía Lalo. Hay algo que nos genera por dentro que nos hace vibrar finalmente y por algo nos importa tanto. Mencionar, qué bueno que lo dijiste, esta ficha de las 7 inteligencias, porque la otra también que quizás no se valora o no se observa, no es tan valorada en el sistema capitalista, es la inteligencia emocional. O sea, uno no puede ser un deportista de alto rendimiento sin tener inteligencia emocional, saber superar la frustración, no sé, enfrentar a una lesión, por ejemplo, toda la recuperación, no sé, resiliencia, son tantos conceptos asociados a ese valor en particular, a esa inteligencia que, claro, en el sistema capitalista no se valoran, como tú bien dices, Bicho. Bueno, para agregar también esto de la belleza, hablando de la inteligencia lógico-matemática, la pelota y cómo uno impacta el balón también tiene una belleza, o sea, esos golazos que van por arriba y cuando te explican por qué esa pelota sube y después baja, y tiene que ver con el roce, y que es por la misma razón por la que los aviones vuelan, y el calor, y que tira para allá, y que no sé qué, tú que hay así como, wow. O esto de la altura, ya que el otro día estaba jugando Bolivia con Argentina, que siempre un equipo que va a jugar a la altura, mágicamente la pelota, como se dijo por ahí en algunos momentos, la pelota no dobla. Por ejemplo, ese tipo de cosas también son súper interesantes. ¿Qué pasa cuando juega un equipo en la humedad de Barranquilla, en Maracaibo? ¿Y qué pasa cuando se juega en Europa en pleno invierno? O sea, también hay cosas como el fútbol tiene mucho más que solamente esta frase, porque esta frase finalmente, como lo dice Lalo, es simplista. Es no ir detrás de todos los detalles que hay. O sea, pensamos, bueno, probablemente el que diga son 11 personas, bueno, son 22 tipos corriendo tras una pelota, no entienda que detrás de este deporte piensa que, no sé, un cuerpo técnico tiene al menos entre 10 y 12 personas, como mínimo. Está la persona que hace la cancha, está la persona que administra el estadio, al menos acá en Chile, que casi todos la mayoría son municipales. Hay alguien que cuida la cancha, hay alguien que cuida el pasto, hay alguien que revisa los focos, al menos un Curicó no, porque se les quemó el tablero, pero hay un montón de gente ligada en torno al fútbol que vive de ello, o que ha vivido mucho de ello, gente, los que forman los cadetes en juvenil, imagínate, algunos llevan 15 años viendo generaciones salir y verlos colindar los estudios con el trabajo, o los estudios con el fútbol, entonces uno dice, hay muchas más cosas que solamente 11, no son solamente 11, son 22, 40, 50, empezar a sumar a la gente alrededor, a los que están en la cancha. Entonces, encuentro que de repente ahí, para la persona que quizás piensa este argumento, son 22 tipos, 22 tipas, no, ojo, hay mucho más, y quizás la invitación ahí a repensar qué hay detrás de este deporte que hace tanta gente vibrar. Lo preocupante de este argumento también es hasta qué punto es clasista también. En qué punto esta cuestión se transforma en algo de no poder admitir que una persona que probablemente llegó a cuarto medio, si es que
gane 10, 15, 20 veces más que tú, y que eso no está mal per se. Obviamente yo encuentro que está mal que los sueldos de los futbolistas sean tan estratosféricos, pero eso no es culpa de ellos como futbolistas, es la mano invisible del mercado funcionando. Ahí nuevamente volvemos, el problema es del mercado. Pero al final siento que el argumento nace también en una sociedad en que supuestamente te prometen que mientras más tú te esfuerces en cosas que son la normalidad, nuevamente volviendo a la normalización de la inteligencia y de las actividades que tú tienes que realizar, cuando lo que está fuera de esa cuestión que te prometen y que supuestamente son cosas que incluso tú podés llegar a hacer hasta como un hobby, al final eso te termina dando mucha más plata de lo que una persona que se esfuerza mucho haciendo otras cosas gana también. ¿No? Y por ejemplo también pensar en que las realidades de los futbolistas, cuando hablamos de los futbolistas, en el caso masculino, que en muchos sentidos es mucho más privilegiada que por ejemplo el fútbol femenino a nivel mundial, es imposible pensar que el sueldo de Cristiano Ronaldo es el mismo que de Nelson Sepúlveda en Deportes Melipilla. O sea, ahí también hay que tener un poco de cabeza para pensar, claro, hay en total a la gente que juega fútbol en el mundo, que son millones, tanto los profesionales como los amateurs, incluyéndonos a nosotros incluso, los que ganan esta cantidad brutal de plata son contados con algunos dedos. O sea, vamos sumando algunos dedos, pero no son tantos, si lo pensáis en términos concretos. O sea, el cabro que juega, que tiene 22 años, que está entrando al primer equipo de Cobresal, de Melipilla, si se fractura, cagó. No va a volver a su nivel nunca más, o le va a costar muchísimo. Si se corta los ligamentos va a estar un año fuera, y quizá en el Olympique de Lyon, en el Paris Saint-Germain, los tipos tienen psicólogo deportivo, psicólogo no sé qué, terapeuta ocupacional, no sé, tienen todo un adaptador para que te ayuden con el idioma, tienen todo, allá lo tienen todo. Pero acá en un equipo de provincia, te mandan a la clínica Metz en Santiago y te preguntan 8 meses después cómo estáis, si estáis para volver. No es la misma realidad, pensando que en el fútbol masculino es muy privilegiado y no tienen los mismos sueldos claramente. Entonces ahí también pensar, sí, hay una cuestión que vemos que es muy rimbombante, pero el resto también es una cuestión piramidal, una pirámide casi deductiva. Claro, es que además este argumento se acompaña mucho con la retórica clasista también. Es como, es que mira, es que este tipo no sabe ni hablar. O es, no sé, muchas veces también he escuchado gente decir, no, es que estos son como burros con plata, ¿cachai? Y al final yo siento que lo que hay detrás es justamente como el estilo de vida neoliberal, pues como el no poder aceptar que otra persona que supuestamente se esfuerza menos que tú, porque no sé, porque estudió menos, o porque trabaja menos, qué sé yo, medio con otra vara al final. Lo tenías con tu misma vara, ese típico ejemplo de las cajitas, que están las 3 personas de distintas alturas mirando por la misma reja y las ponen en la misma caja. Y claro, dicen que es igualdad, pero no es equidad, la caja debería ser igual para que los 3 queden a la misma altura. Es otra vara también con la que se mide. Claro. Y bueno, yo creo que pasa harto por eso, volviendo al principio, por la falta supuestamente que hay de utilizar la cabeza, por así decirlo, que al final es lo que se termina valorando únicamente en esta sociedad como tan normalizada. Y es lo que pasa también a niveles más intelectuales, como el ejemplo que yo siempre he puesto, que son muy pocos los cientistas sociales que se dedican a estudiar el fútbol como un fenómeno social, porque supuestamente es una actividad quizás intelectualmente menor, qué sé yo, y muchas veces se han rehusado a estudiarlo por eso, siendo que es un fenómeno social gigante. También teníamos esta oposición que hablamos alguna vez con Bicho, esta oposición que hay entre Borges y el escritor uruguayo Galeano, claro. Que Borges era un tipo, el típico intelectual antiguo que tenía el ego por las nubes y que no era capaz de concebir otras actividades en la sociedad que no fuera el uso de la cabeza para la filosofía, para la literatura, para las ciencias, qué sé yo. Y al final eso termina siendo una actitud pedante también que te lleva a mirar en menos la práctica del deporte, por ejemplo, o te lleva a mirar en menos
o hacer la oposición entre, no, es que existen las altas culturas que vendrían a ser la pintura, la ópera, versus la baja cultura que vendría a ser, no sé, el rock, el reggaetón, todas esas músicas que han surgido de las clases populares. Y el fútbol es justamente un acto sumamente popular. Entonces, si lo veis como desde las altas cúpulas, este argumento también es un argumento hiperclasista, porque al final son 11 tipos que están corriendo detrás de una pelota porque no usan su cabeza y porque son gente del pueblo solamente que está haciendo esto y no necesitan pensar para ejercer la práctica del fútbol, y por lo tanto son 11 tipos no más que están corriendo detrás de una pelota. Nada más que eso. No prestémosle mayor atención. Sí, yo creo que la gente que dice que ocupa este argumento no ha jugado nunca a la pelota. Como que quizás ven, no se han parado dentro de una cancha a, no sé, sentir ese nervio de que haya gente mirándote, por ejemplo. O sé, que venga ese o esa jugadora que es súper buena, que tú sabes que si va y te va a pasar y vas a tener que volver y te van a meter un gol por tu culpa, no sé. Yo creo que quizás es una falta de experiencia el ocupar este argumento. Y también de experiencia de no saber qué es lo que está detrás. Como bien decían, hay psicólogos deportivos, psicólogas deportivas. Hay todo un plantel detrás trabajando para que el equipo esté ahí. No sé, pensar en esta encargada del fútbol en el equipo del Bayern, si no me equivoco, o en la FIFA, que hacen todos estos planes de inversión en el fútbol, de cómo una planificación a largo plazo va a tener resultados en el futuro. Gente que quizás no saben de todo esto, pueden ocupar este argumento y decir, ok, sí, son 11 personas corriendo detrás de una pelota, pero son 11 personas que llevan toda una vida entrenando y preparándose para estar, ojalá no corriendo detrás de una pelota porque no me parece una buena estrategia, pero están ahí, parados en la cancha, esperando para jugar y poder como mojar la camiseta y dar el ejemplo, espero a futuras generaciones, ser fuentes de inspiración. Ahora, un último punto que quiero poner, y acá ver también cómo lo tematiza igual el bicho que es periodista, que me pregunto también hasta qué punto este argumento también es una culpa del periodismo mismo, de que al final siento yo, en Chile por lo menos, que ha sido el periodismo el que ha banalizado de tal manera el fútbol también, al hablar, por ejemplo, lo que decíamos la semana pasada, de hablar de los perros de Alexis, o hablar de puras tonteras así. Si nos vamos al Chile del 2005, del 2006, el fútbol era igual a farándula. Entonces al final, la misma gente que tiene la capacidad de darle una vuelta más elaborada, porque hay gente que estudió en la universidad 5 años, son los mismos que terminan banalizando la actividad del fútbol y el mundo que corre alrededor de él. Sí, ahí para dar esas pequeñas lucecitas, quizás sería interesante tocarlo en un capítulo aparte, porque es una discusión yo creo que mucho más profunda y que tiene que ver no solamente con el periodismo deportivo, que sería como el que estamos tirando ahora, sino con un concepto mucho más grande, que es la crisis del periodismo en la era digital, que es el tema de la viralidad. Se pone en valor mucho más que la verdad. Entonces ahí los titulares clickbait, por ejemplo, este es el equipo al que se fue Claudio Bravo, el 24horas.com. En vez de poner una cuestión que es dogmática, o dogmática, digamos, entre comillas, de la universidad, que es poner la noticia en el título, por ejemplo, si nos vamos al rigor de la cátedra, por decirlo de algún modo. Y por otro lado también, como decís tú, Iván, y algo que hemos conversado en algunos capítulos, cómo ir viendo cómo se trata las noticias por la plataforma que corresponda. En la televisión abierta no vamos a encontrar una clase de táctica en una nota de 3 minutos. La nota va a ser sobre los perros de Alexis, sobre el jugador que fue al baño, sobre la curiosidad, sobre esto, porque por un lado, no sé si la gente está dispuesta a ver eso, y por otro lado, porque el mundo del periodismo subestima mucho a la gente, siento yo, y que tienen parte de la explicación de por qué está pasando lo que pasa en las calles hoy día en Chile, y desde hace un año, que los medios subestiman mucho a la gente. Entonces, cuando el periodismo se queda entre medio de esos dos puntos de vista, entre subestimar a la gente que no, ellos no quieren ver cuestiones de táctica, pues pongámosle los perros de Alexis, y por otro lado, justificarse con que la gente no quiere ver eso, ahí queda ahí en un punto medio donde no hacen nada bien.
Entonces ahí, claro, el tema siento yo como lo que le compete al periodismo es mucho más profundo y por eso tenéis que encontrar prensa muy especializada a la cual tienes que recurrir pagando para encontrar un análisis más depurado, más preciso, o en ciertos comentaristas también esa lectura, porque hay algunos incluso ex entrenadores que no son capaces de darte una idea, no sé si correcta, pero sí que se puede explicar, que la gente lo entienda. Entonces claro, hay cosas más profundas, yo creo. es que también los mismos periodistas hacen parecer, perdón la palabra, pero hacen parecer tontos, por así decirlo, a los jugadores, porque muchas veces le hacen preguntas tan que hasta una persona con un doctorado te responde lo mismo que el futbolista. O sea, si te preguntan después de un partido, oye, ¿cómo te sentiste en el partido? Puta, ¿qué vaya a decir tan elaborado? Vaya a decir, bien, jugamos bien, hicimos lo que pudimos, listo. ¿Qué más te voy a contestar, cachai? Entonces, Sí. no es que los jugadores estén poco capacitados para responder esas preguntas, porque las preguntas no te dejan tanto espacio para hacer una hueá más elaborada. No, yo creo que también un poco de ambas cosas, porque también yo creo que se popularizó esta conversación media fabricada, ¿cierto? Como con ideas, frases hechas que se le llama por lo mismo, porque en algún momento se hicieron, ¿cierto? Las frases hechas existen porque en algún momento fueron elaboradas. Y cuando se elaboraron, yo creo que quizás hace unos 30, 40 años, pero si uno ve, por ejemplo, el periodista podía entrar al camarín a entrevistar a Carlos Caselli, y la conversación era distinta, pues. Era otro tipo de conceptos, se manejaban con otro lenguaje, y eso igual quizás puede tener con un tema más profundo social del futbolista, de los periodistas, pero siento yo que tiene que ver mucho con sobre todo pensando en el público, porque finalmente lo que sale emitido en televisión, ahora en YouTube, lo que tú queráis, tiene que estar pensado en el público. Y si subestimas al público con el contenido que quieres mostrar, va a decir mucho de cómo cuentas lo que cuentas, porque sobre el fútbol hay un montón de aristas. El tema y la gracia que te hace una persona que se destaca, o un medio que se destaca, es cómo las cuentas. Quizás, por ejemplo, no sé, pues cuando ahora que el CDF, por ejemplo, cambió su visualidad hace un año, siento que en algunas cosas mejoró mucho y en algunas igual se estancó, se quedó ahí, se quedó en lo mismo. Por ejemplo, ahora hacen gráficas que te explican cómo las jugadas van transcurriendo, pero te la hacen 3 días después, po. Porque quizás ¿quién está dispuesto a ver 15 minutos seguidos de, no sé, Cristian Basauri explicándote por qué la defensa de 3 de Santiago Morning juega mal? Yo estaría dispuesto a verlo porque me encanta ver así el fútbol, pero no sé si a don Sergio, que hincha de Barnechea, que paga el CDF todos los meses, ¿cachai? Entonces quizás por ahí está el punto de encuentro de decir, bueno, deberíamos ir por este lado. Sí, bueno, yo creo que nos fuimos por las nubes, pero esta conversación da para mucho y más de lo que hemos hablado, quizás como dijiste, he visto un capítulo completo. Pero sí, yo no, por cómo yo lo aprecio el fútbol, y quizás ni siquiera el fútbol, también pueden ser otros deportes, a mí me fascina el voleibol también. Claro, son 6 personas corriendo atrás de una pelota, para que no caiga más encima. O sea, si la pelota cae, se acabó la jugada y perdiste el punto. Pero yo creo que quizás con un poco de educación en mostrar qué es todo lo que está detrás del fútbol, todas las decisiones, todas las personas, todo el trabajo, este argumento yo creo que queda sin pies ni cabeza. Así que eso con las 11 personas corriendo detrás de una pelota. Por favor, cuéntanos del argumento número 3. Sí, el tercer argumento que queremos tocar también para ir cerrando poco a poco este capítulo número 1, que el anterior fue como vieron por ahí, el 0-0 de esta segunda temporada, es que entendemos también que el fútbol es un negocio asqueroso en muchos casos, sobre todo en la parte más elitista. También en algunos casos también es ridículamente millonario, incluso también en la realidad latinoamericana, en la realidad chilena también ocurre. Quizás, como lo decíamos delante, en pocos casos, pero finalmente se convirtió en un negocio muy, muy grande, y la mirada que tiene el fútbol, el perfil actual, es estrictamente mercantil, pensado en cómo sirven los futbolistas, en que quizás un jugador del día de hoy, con mucho menos talento que alguien de los años 80, gana mucho más plata porque hay marcas metidas de por medio, hay canjes, hay promociones, hay un mundo muy distinto al fútbol que ha progresado en algunas cosas y en otras cosas quizás ha perdido, sobre todo un punto de vista más social, pero va por ahí, que es un negocio que lo manejan ciertas personas
y que al final en muchos lados del mundo los hinchas no controlan prácticamente nada de las decisiones. Quizás en Europa lo que se escapa de la regla es Alemania, que tienen, lo hemos conversado algunas veces, la regla del el 50+1, que impide que las empresas se apropien de los clubes, o la sociedad anónima en este caso, pero en el resto del mundo la estructura se ha mantenido así, que ya se lo tomó hace por lo menos unos 20-25 años. Entonces va por ahí este argumento de que es un negocio que se escapa de nuestras manos, y el hecho de que nos guste tanto este deporte suena ridículo porque finalmente no controlamos nada. No controlamos que el delantero se pierda el gol, no controlamos que un jugador tome su Ferrari en plena Copa América y lo choque, no controlamos que los dirigentes se pongan de acuerdo con el representante y traigan puros jugadores de sus representados. Eso no lo controlamos. Quizás por ahí también tengamos una especie de locura al interior al querer fascinarnos por un deporte que no tenemos ni pito que tocar. ¿Qué creen ustedes respecto a este argumento? Yo creo que es certero, creo que es verdad, pero vuelvo quizás a plantear la misma pregunta al principio. ¿Se diría lo mismo si es que pasara en otros deportes? No sé, pensando por ejemplo en el tenis, por ejemplo, que es un deporte caro, o sea, no cualquiera puede practicar tenis. Tienes que tener dinero para poder practicarlo. Es un deporte de élite, por así decirlo. O sea, lo otro también que pienso de esto es que quizás lo que te mueve al final, o sea, algo te mueve del deporte, algo te mueve, no sé, se me vienen varios capítulos de la primera temporada a la cabeza, el tema de las identidades, por ejemplo. No te va a dejar, no sé, yo nunca he escuchado a alguien que se saque la camiseta porque su equipo tomó, o sea, porque el grupo del cual es hincha tomó cierta decisión, como no, sabes que ya no voy a ser de tal equipo porque hicieron tal cosa. Pienso también en este ejemplo que vieron la temporada pasada del San Pauli, o sea, es un equipo alemán que ha tenido voz y voto los hinchas en las decisiones que han tomado, pero claro, es uno en una decisión. Y pienso también en el último capítulo de la primera temporada con Cristian Arcos, sobre el impacto de la sociedad anónima en el fútbol. Pero igual seguimos acá 20 años después, comprando camisetas, yendo al estadio, siendo hincha, viendo a los mismos jugadores de hace 20 años que volvieron a los mismos equipos, y están acá siendo parte del negocio millonario del fútbol. También pensar, no sé, lo que pasa en el Manchester City, en los City en general, en esto de los petrodólares, por ejemplo. ¿Te va a dejar de gustar el fútbol por toda la plata que está metida? ¿Te gusta más por la plata que está metida porque lo ves más? No sé. Yo creo que sí, reconozco el argumento como tal, pero creo que es muy difícil ser consecuente y decir como no. Yo creo que este deporte no es un deporte bonito por este tema, de que es ridículamente millonario y me va a dejar de gustar. Yo creo que uno no tiene la fuerza de voluntad suficiente para poder hacerlo. Claro, pero primero yo creo que esto es un argumento que es muy cierto y también a mí me pone muy, no sé, igual me da un poco de vergüenza, por así decirlo, en el sentido en que, claro, es una práctica, un deporte que a todos nos gusta, que lo seguimos con harta pasión y es difícil hacerse cargo de esa cantidad estúpida de plata que circula, que es plata que se podría estar utilizando en mejores cosas, en cosas mucho más necesarias en la sociedad actual y en países que son súper pobres y que pagan una cantidad estúpida de plata también por jugadores, por estadios, qué sé yo. Así que es un argumento que me pone bastante incómodo. Pero nuevamente creo que obviamente esto, no sé, lo que voy a decir quizás y hasta qué punto también igual es, no sé si acá los futbolistas pueden corretearse tanto y los mismos hinchas podemos corretearnos tanto como pasaba en el argumento 1, porque acá al meterte en esa maquinaria y vivir bajo esa maquinaria en cierto modo ya la estáis validando y al no hacer ningún acto de protesta, por así decirlo, o sea, yo nunca he visto a algún jugador diciendo como, oye, sabéis que el sueldo que gano es absurdo. Ahora, puede que hagan
beneficencia, apacallados, qué sé yo, y eso, bacán, muy bien, pero ninguno, o al menos yo no recuerdo alguno que haya dicho, sabéis que yo gano 80 veces más que el sueldo mínimo y eso está mal, ¿cachai? Y los hinchas tampoco solemos hacerlo, de repente lo hacemos con estos ejercicios que estamos haciendo ahora, y eso ya nos hace parte como cómplices pasivos de la maquinaria capitalista del fútbol, ¿cachai? Y creo que igual va un poco, el carril va aparte con lo que es la pasión del fútbol en cierto sentido, porque creo que el fútbol neoliberal, tal como se está dando hoy en día, si igual está causando cierto rechazo en gente que le gustaba ese fútbol ochentero. Como, no sé, pienso en hartos hinchas, por ejemplo, en la Premier, que me ha gustado harto investigar ese tema, que son hinchas de equipos que en los 80, en los 90, en los 70 tenían harto protagonismo y harta historia, y al final esa historia se fue al tacho de la basura por culpa del capital y empezaron a emerger estos clubes de los petrodólares. Y esa gente se empieza a desencantar del fútbol moderno. Y al final te termináis, quizás no te termina de gustar el fútbol porque siempre tenía el fútbol amateur, como allá en Inglaterra igual es fuerte el fútbol de barrio, las ligas de domingos, cosas así que al final igual te puede ir a ver un equipo todos los domingos, a tu equipo del barrio, que los equipos de barrio son súper fuertes allá, y no te deja de gustar el fútbol por eso, pero quizás te cambiaste del fútbol profesional al fútbol amateur, que es un fútbol que va a ser mucho más de barrio, que va a ser mucho más, va a preservar esos valores que tenían en los años 80, preserva los valores como de sacarse la cresta, de no ser tan ultra técnico, y lo más importante de todo es que no se va a definir previamente por la plata, ¿cachai? Yo creo que en Chile quizás eso no ha pasado tanto porque nuestra liga es pésima y porque el fútbol amateur está a la baja, o sea, ya el fútbol de barrio ya casi no se da, entonces al final lo único que tienes para consumir es el fútbol profesional, que está inserto en la misma maquinaria que cualquier otra liga. Sí, ya que diste justamente en un ejemplo de Inglaterra, que pensé ahora como finalmente en este argumento, que yo creo que coincidimos los tres en que es probablemente lo más certero que hay para criticar al fútbol y que probablemente también le da sustento a este podcast, ¿cierto? Como a pesar de este problema tan evidente y que no se puede negar por ningún lado, igual lo seguimos amando y da la razón de por qué es una inevitable pelotudez, como lo tanto que se gasta y lo que se gana en relación finalmente a lo que significa. Por ejemplo, podemos admirar mucho los valores nobles de Marcelo Bielsa y todo el cuento, pero el proyecto en el Leeds surge porque hay un magnate italiano que quiso comprar el club, y eso también hay que tenerlo claro. Entonces, y los clubes ingleses que han tenido éxitos recientes han sido por eso. El Leicester City no es una historia de un equipo que tiene un presupuesto de 2 millones de pesos al mes, y también lo compró un magnate. El Wolverhampton lo mismo, claro, no los podemos comparar Nica con el Manchester United, con el City, con el Chelsea, pero si lo empiezas a comparar con los que hay detrás, con los de segunda línea en Europa, con los equipos asiáticos, con los equipos africanos, con los equipos sudamericanos, claro, es una realidad privilegiada, pensando desde el punto de vista de acá. Entonces quizás por ahí también hay que entender que en este argumento vamos a estar siempre conviviendo con esta dualidad, ¿no? Sobre todo por cómo está el tema ahora, que lo decía Iván, esta mano invisible del mercado hace que finalmente nos hagamos los hueones todos, po, de que los futbolistas no sean transparentes con eso, de que al final como que la cosa es nomás, po, de que un jugador como Pogba puede valer 100 millones de euros y listo, o sea, dejaste atrás, dado como esta cuestión de revaluar el dinero, por ejemplo, a un Ronaldo Nazario que valió mucho menos, a un Zidane que nunca llegó a valer esa cantidad de plata, pero hoy, claro, por cómo están las cosas, como es la Premier League, por ejemplo, esas cosas se pueden dar y los jugadores pueden en muy poco tiempo volverse también millonarios de forma muy fácil. Entonces ahí quizás, como hablábamos, es algo con lo que hay que convivir, pero no por eso dejar de criticar, porque como decía la Alo, probablemente no hay, no sé si hay hinchas en el mundo que, excepto en el San Pauli probablemente, que se dejen de poner la camiseta o dejen de ver el equipo porque hay dirigentes que están haciendo negocios por abajo
o porque hay representantes que tienen demasiada influencia en los clubes. Y algo que, por ejemplo, está pasando ahora en Chile, que no sé si recuerdan que lo dijo Arcos en el capítulo 20 de la temporada pasada, que hoy por hoy, claro, un representante, si tiene a un jugador representado y le mejora la vida, bueno, bien por él, buen asesor, no sé qué, le consiguió un buen contrato, lo que sea, pero si ese representante tiene influencia en 2 clubes de la misma división y después se enfrentan y justo juegan sus representados en los equipos titulares, uno perfectamente podría pensar que el partido tiene algo trucho o algo arreglado. Entonces, y a mí no me consta que eso pase, pero hay sospechas, hay dudas, pues jugadores que tienen más alma de Michael Phelps porque pasan en la piscina que jugadores de fútbol, pero juegan igual en la primera división de Chile. Y ahí, claro, nuestro rol como gente que no tiene, volviendo, no tenemos pito que tocar, porque lo que digamos acá no le va a llegar a Pablo Milad y el fútbol chileno va a cambiar de la noche a la mañana porque lo digamos acá y es triste, pero no por eso menos desafiante de que lo que estamos conversando sirve para que la gente se dé cuenta, o al menos piense, yo en verdad, claro, el modelo de negocio de mi club no es lo más óptimo, no tengo ninguna incidencia social en el club, cualquier cosa que yo piense les da lo mismo, lo comento en Facebook, pero el club después, con suerte, lo revisa el community manager y chao, no, ninguna decisión va a salir a partir de los pensamientos de uno como hincha, y eso igual es triste porque finalmente queda en las manos de los de siempre y que son los que se juntan los domingos a comer con los políticos, con algunos periodistas también, por qué no decirlo, y al final está la vida en esos mismos 500 que hablaba Arco en ese capítulo. La vida siempre va a estar en ese mismo tipo de personas y toda la gente detrás, que es la que sustenta que este modelo de negocio exista, porque si no fuese por la pasión de miles de millones, el fútbol no sería lo que soy. Ahí en la generación del 80 de los colegios del sector oriente de Santiago. Exactamente. Yo quería comentar igual, viendo acá los apuntes que tenemos de este argumento, y claro, dice que no sirve de nada involucrarse tanto emocionalmente en este deporte si no tiene una consecuencia real y tangible en la vida cotidiana. Yo pienso también en el fútbol quizás como una puerta, quizás hacia una nueva vida, una nueva realidad. No dejo de pensar en esa frase que dijo Gary Medel, que si no estuviera jugando a la pelota estaría en cana. Qué fuerte, o sea, como el lugar donde naces describe qué es lo que vas a hacer. Claro, es el suertudo que salió bueno para la pelota y que está ahí jugando, no sé. También pienso en las mujeres, cómo tienen que luchar por, en primera instancia, cuando yo era chica, luchar contra tu compañero de curso que te trata de hombrar porque te gusta jugar a la pelota. No sé, luchar contra tus papás que te dicen, pero no te podéis dedicar a jugar a la pelota, porque no, ¿cómo lo vais a hacer? ¿Cómo te vas a mantener? No sé, he escuchado hasta argumentos que el fútbol no es para mujeres, ¿qué es eso? No sé, también volviendo a decir lo que dije anteriormente, yo creo que acá los que más tienen valor e influencia en el fútbol son los y las jugadores de fútbol. Como, no sé, Cristiano Ronaldo es el segundo que tiene más seguidores en Instagram. ¿De qué estamos hablando? O sea, que tienes una plataforma tan grande, puedes decir tantas cosas y la gente te va a escuchar, y lo hace, ¿o no? Es un acto político, o sea, ¿puede hacer actos políticos él a través de su plataforma? Me lo pregunto. También me pregunto cómo llegan a tanto, cómo se llega a tanto, cómo se mercantiliza tanto un deporte, cómo se mercantiliza tanto una imagen, un concepto, una celebración de un gol, claro, con todos los datos que se han dado en la primera temporada. A veces ustedes daban números como de, no sé, 300.000 millones de euros. Ni siquiera sé cuántos ceros tiene eso. ¿Cuánta plata hay metida detrás? No sé. Quedo impactada, y también, como dijo Iván, media asqueada con esta realidad, pues, de este deporte que me apasiona tanto. Claro, yo me compré la camiseta de Chile al precio que la vendían.
y pagué eso, como que, y vale tanto, tiene una fibra súper especial esa tela, no creo. Me compré la de mujer, quizás me queda bien de cintura, quizás por eso habría pagado un poco más, pero ¿tendrá algo de especial esa polera además del escudo? Bueno, es súper bonita, pero, y tiene una ticket, pero, no sé. Sí, pero es que yo creo que el problema principal de este argumento, dejando de lado las clases dirigenciales del fútbol, que con esas clases no hay caso, este argumento se transforma en un argumento tan incómodo para nosotros porque de alguna forma u otra sabemos que todos somos, como dije, cómplices pasivos de esto. Y los jugadores lo son, diría casi que cómplices activos sin saberlo, porque pucha, sabiendo los niveles de desigualdad que hay en el mundo, en Chile, no hacen la crítica. Lo mismo que decía, ya quizás no esperar que critiquen su propio sueldo, pero no sé, por ejemplo, yo no he visto a ningún jugador de la selección chilena masculina jugándosela por sus pares de la selección femenina, y tampoco lo he visto en ninguna otra selección masculina del mundo. Y ahí ya estáis siendo un cómplice pasivo de una situación que es desigual, ¿cachai? Y no estáis haciendo nada al respecto, pudiendo hacerlo si eres capitán de la selección, si eres la estrella de la selección, no lo estáis haciendo. Y ya estáis omitiendo esa información y ya estáis siendo cómplice de eso, ¿cachai? El día de mañana que un jugador o jugadora, principalmente jugador, sea capaz de decir, ¿sabéis qué? Voy a renunciar a los 50 millones de pesos mensuales y me voy a rebajar a 2 millones, que es un sueldo normal, o sea, comillas normal, perdón. Cuando llegue ese día, ahí recién voy a creerme el cuento de que los jugadores en verdad están tomando conciencia del negocio asqueroso que hay en el fútbol. Pero mientras ellos no sean capaces de hacer eso, para mí siguen y seguimos siendo cómplices de eso. Obviamente, esto tampoco se trata de que estemos 24/7 diciendo, oh, Esteban Paredes gana 50 millones de pesos y ahora me cae mal por eso. Nuevamente, insisto, capaz, y es muy probable, y espero que así sea, que muchos de esos jugadores hagan obras de beneficencia. Y sería muy bien que lo hagan. Pero al final, con caridad, no vaya a construir una sociedad nueva tampoco. Sí, y quizás para ir también cerrando, una pregunta que me quiero hacer y que también siempre me la hago es que a veces, claro, estamos exigiéndole a, no sé, a los y las futbolistas que tengan y aprovechen su vitrina, pero yo tengo también la sensación de que buscar estos referentes como en el fútbol de repente es un problema, es un problema democrático, porque justamente nos interesa mucho más lo que diga o lo que pueda decir, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, que además de ser la segunda persona con más seguidores en Instagram, es el jugador por lejos mejor pagado de la Serie A y tiene un poco más de 30 millones de euros por temporada. Uno saca la cuenta y una brutalidad de plata, y el que lo sigue tiene 7 u 8, o sea, una cuestión ridícula. Y claro, como también lo que se preguntaba Iván al principio, como qué culpa tienen los jugadores o quienes ejercen y mueven en el fondo esto al jugar con esos balones en la cancha. ¿Qué culpa tienen, por ejemplo, de que los gobiernos utilicen el fútbol en la política, para la política en realidad? Y también por otro lado, de repente también, ¿qué culpa tienen ellos de que estemos buscando en este tipo de personajes la aprobación de ciertas cosas? O sea, también me acuerdo que el año pasado reventaban a Arturo Vidal porque decía sí y porque decía no, porque decía vamos mi gente, porque decía vamos mi pueblo, no sé. Entonces también, bueno, también hay que entrar un poco en la historia de estos cabros, sobre todo para este lado más latinoamericano, de cómo ya han construido su camino. Y claro, me imagino que en algún momento pensarán, oye, esta cantidad de plata igual es ridícula, pero obviamente aprovechan de comprar sus propiedades, de invertir en su familia, de asegurarse su familia, lo que sea que quieran hacer con su plata. Pero quizás la discusión también de repente puede ser más profunda. O sea, estamos buscando o exigiéndole a las personas correctas esto, como esto es un problema solamente que le cierne solamente al fútbol, o le cierne a la clase dirigencial, a la clase política, a la clase que nos maneja por completo. O sea, ¿es tan diferente lo que pasa con Cristiano Ronaldo con lo que pasó con Julio Ponce Lerú? Dando un ejemplo también cercano, que le rebajaron millones de dólares y después la señora que vende verdura en la calle se la llevan presa
Entonces, quizás por ahí también hacerse la pregunta para ir cerrando, de a quién tenemos que apuntar, que lo he dicho ya como 3 o 4 veces en el capítulo, y perdón por la insistencia, pero a quién tenemos que apuntar el dedo finalmente, como, en quién recae esta responsabilidad, y probablemente quizás no tengamos un nombre o un par de nombres, y es culpa de esta mano invisible, porque algunos tanto defienden este modelo económico. Claro, si ahí no quiero como que piensen que yo estoy apuntando a los jugadores en sí. Creo que la crítica que estoy haciendo es que tanto a jugadores como a muchos hinchas les falta hacer más acciones concretas. Hay muchos Sí, jugadores que de repente sí tienen un discurso más así, pero tienen contradicciones en otras cosas, y eso, bueno, nos pasa a todos que tenemos nuestras contradicciones. Pero yo creo que falta más en el mundo de los jugadores armar acciones más concretas que hagan que esto deje de ser un mero discurso por parte de algunos jugadores, y hay otros que no están ni ahí con la cuestión, y es válido que no estén ni ahí y que no quieran hacer nada y que no se lo cuestionen. Es decisión de cada uno, porque aquí obviamente la culpa principal la tiene el modelo económico y de desarrollo que tenemos, eso es indiscutible, pero me gustaría ver más manifestaciones políticas y concretas por parte de jugadores principalmente. Solo para dar un ejemplo, que era algo que hablábamos justamente en el capítulo de identidades, si no me equivoco, que chocó justo o fue el año pasado, ya, fue antes de la pandemia. Chocó justo en un partido que jugó el Borussia Dortmund contra el Hoffenheim, que los hinchas se empezaron a manifestar contra el dueño del Hoffenheim, que es uno de los principales empresarios de Alemania, que él ha tenido claras intenciones de capitalizar el fútbol alemán, de derribar la ley del 50+1, que para los hinchas la ley del 50+1 es intocable, por las cosas que ya hemos hablado, los derechos que les da, la posibilidad que les da a ellos como hinchas de decidir sobre sus clubes. Bueno, este señor, dueño del Hoffenheim, ha tratado de barrer con mucha insistencia la ley del 50+1. En ese contexto, los jugadores del Bayern Múnich, en el Bayern Múnich, ahora me acordé bien, los hinchas del Bayern se manifestaron contra este señor, y los jugadores, en vez de tomar partido hacia los hinchas, se enojaron con los hinchas, ¿cachai? Diciendo, no, es que esto no se puede hacer, no podéis insultar a esta persona, y ese fue la imagen que tuvimos, fue los jugadores del Bayern que por un lapso más o menos de 15, 20 minutos se negaron a jugar el partido, ¿cachai? Y ahí yo encuentro, a eso es lo que apunto. Cuando llega el momento de los que hubo, como dicen los boomers, los que hubo, al final, ¿a dónde te posicionáis? ¿Cachai? Te posicionáis al lado claro, de tu empleador, pero al final sabiendo cuáles son las cosas que tu empleador quiere hacer, ¿cachai? Y no eres capaz de armarte un sindicato, no eres capaz de reactivar el sindicato, no eres capaz de movilizar a tu gente frente a algo que tú sabes que es injusto frente a tu hinchada. Al final lo que te da, quizás no te dan de comer, pero sí, el fútbol existe porque hay hinchada. Y si hay un señor que está atentando contra la hinchada y tú como jugador no eres capaz de defender al que no tiene el poder para enfrentar al poderoso, entonces estás apuntando pésimo. Claro, esta cuestión de que, discúlpalo, esta cuestión de que a mí me parece de repente muy raro cuando, no sé, en una entrevista de lo que hablamos, estas entrevistas típicas, ¿y cómo te sentiste en el partido? Bien, hicimos las cosas bien y gracias por todo, no sé qué. Se habla mucho de, no, queríamos entregarle esta alegría al hincha o a nuestra gente, y en un sentido igual valdría la pena preguntarse, bueno, ¿y qué me importan estos hinchas si, bueno, no tienen pito que tocar, las decisiones que toman ellos no me importan? Pero si lo vemos de una forma más profunda, que es lo que decía el Iván, y lo explicábamos en el capítulo de la Premier, con el tema de la televisación, el hecho de que haya el doble de personas en Inglaterra que en España dispuestas a pagar un servicio por cable, da cuenta de cómo se empieza a generar toda la plata como por escurrimiento, finalmente, porque estamos dispuestos a verlo y amar este deporte, es que estos futbolistas tienen esta vitrina mega gigante de dinero a su alrededor. Y probablemente, claro, lo que dice Iván es muy cierto. Quizá no le tengamos que pedir opiniones sobre el estallido social, pero sí que se manifiestan sobre las cosas que les competen en su deporte, sobre la desigualdad de género en el fútbol, sobre la concentración de riqueza en el fútbol. Y quizá, claro, va por ahí la intención concreta en donde ellos se tienen que manifestar sí o sí, porque es lo que les compete, es lo que viven todos los días, cada fin de semana.
donde tienen también algo que decir, o sea, son, pongámosle, víctimas y también cómplices del mismo sistema. Yo para cerrar un poco el capítulo, me quedo pensando como qué se puede hacer, como cuáles son los pasos a futuro. Y de estos 3 argumentos, y vuelvo a decir lo que dije en alguna parte del capítulo, son los mismos jugadores al final los que tienen mayor vitrina, o sea, a los que los ven, a los que los siguen, a los que los escuchan. Quizás, bueno, Bielsa sea un buen ejemplo, dentro, y una excepción quizás dentro de un entrenador, pero ¿a cuántas personas influye un entrenador? A los 22, a 22 durante un año, ok, trabaja 10 años, serán 200 personas, quizás menos, a las que podéis influenciar. Jugador de fútbol, una jugadora de fútbol, está todo un país viéndote por lo menos. Hablemos ya, no sé, el mismo ejemplo que di al principio, la selección de Estados Unidos que ganaron. No sé, pienso sobre todo en las mujeres que defienden harto la equidad dentro del fútbol, la igualdad de salario, la causa homosexual, o sea, la cantidad de lesbianas dentro del fútbol femenino, cómo se les da vitrina también, cuando ellos, pongámoslo, se dan cuenta que son un ejemplo y son escuchados por el pueblo. Yo creo que ahí es donde vamos a poder empezar a avanzar, donde se van a poder como dar a conocer el argumento de la hinchada, las decisiones de la hinchada, las decisiones del pueblo también, pongámoslo así, que ellos sean los portavoces de este tipo de movida, de motivación desde el pueblo, y que ellos y ellas sean los que dan a conocer a la gente, a la tele, no sé, que existe una bandera de lucha también ahí detrás. Yo agradecerles nuevamente el espacio de poder estar acá. Va a ser muy emocionante poder compartir este capítulo y decir como, eso soy yo. Genial, bueno, agradecerles a ambos por estar acá. También una conversación quizá un poquito más larga de lo habitual que en los capítulos, pero yo creo que es súper necesaria, súper interesante, y que al final yo creo que nos ayuda a todos y todas a entender finalmente para dónde queremos ir. Quizás no tenemos muy claros los caminos a seguir, en todo sentido, porque hablamos de demasiadas aristas, ¿cierto? Como que hablamos de demasiados factores, demasiados entes, y quizás, claro, no tenemos control sobre casi ninguno de ellos, pero en este humilde espacio, en esta vitrina, quizás sí tenemos alguna posibilidad de por lo menos dejar el tema ahí. Sí, pero para cerrar, una buena oportunidad que igual tenemos a la mano para cumplir este punto que le criticaba a los futbolistas un poco, pero creo yo que uno en su espacio también tiene que tratar de prefigurar un poco la sociedad que quiere construir, o los tipos de relaciones, de lazos sociales que queréis construir. Y una buena oportunidad es hacerlo a partir de algún club de barrio, algo así, donde tú puedes manejarlo según ciertas lógicas que se apartan de la acción del mercado. Obviamente en algún punto igual vaya a necesitar plata y algo así, pero al final el tema no es tener capital, porque muchas veces la gente de derecha sobre todo te pone esta contradicción de, es que si tenéis plata y generáis plata ya eres capitalista. La weá no es que tengáis plata, necesitáis tener plata, esa weá es indudable. El tema es cómo la consigues y cómo concibes las relaciones al interior de tu club. Y creo que un club de barrio es un espacio propicio para poder prefigurar estas nuevas relaciones que queremos construir. Así que ahí hay una respuesta concreta a lo que nos planteaba Lalo. Y las otras las pueden pensar ustedes también. Claro. Quedamos atentos a los comentarios en el Instagram. Queremos saber sus opiniones, qué piensan de nuestros capítulos, de lo que conversamos. ¿Con quién conversan de esto? Claro, aquí les damos el pase gol, la idea es que ustedes anoten en la red y la inflen llenas de goles y pensamientos, así que una última frase para irnos despidiendo es que, claro, como dicen los chicos, lo esencial es invisible a los ojos, y quizás tenemos que buscar esos pequeños ejemplos que hoy no se pueden comparar con el fútbol de élite, que tiene todos estos problemas que hablábamos, pero podemos encontrar en esos pequeños espacios la oportunidad de
construir, ¿por qué no?, una sociedad y un mundo mejor. Así que esperemos que les haya gustado este capítulo y por favor no se pierdan ningún contenido de Inevitable Pelotudez. Chau, chau. Ha terminado otro episodio de Inevitable Pelotudez, donde Alondra Flores, Iván Lizana y Vicente Vázquez criticaron el fútbol en todas sus dimensiones. Ahora la pelota está en tus pies. Es tu momento de cambiar el partido.